formar parte de lo que son las talasemias. Bueno, si nosotros quisiéramos estudiar las talasemias muy a profundidad, en realidad el tiempo no nos alcanzaría. Las talasemias, bueno, son patologías, claro, de tipo hereditario, ya lo platicamos ayer, que en algunos casos, en algunas neoplasias, principalmente en las cuales se ve involucrada la serie roja, pudiéramos considerar la posibilidad de tener alguna talasemia de tipo adquirido, o cuadros de pseudoalfa talasemia, pseudobeta talasemia, pero afortunadamente no es tan común todo esto. Por ejemplo, en las neoplasias en las cuales podemos encontrar cuadros de estos, sería por ejemplo la mielosis eritrémica, que la mielosis eritrémica es la que anteriormente llamábamos M7B. O sea, le quieren seguir llamando leucemia eritroide, pero recordemos que el término leucemia actualmente está enfocado principalmente a neoplasias de leucocitos. Entonces, al no ser leucocitos, pues entonces, por eso se opta por llamarles mielosis. Igual que en el caso de la mielosis megacarioblástica, pues por supuesto que tampoco son leucocitos, o sea, son megacarioblastos, y bueno, en algunos casos tenemos la mielosis megacarioblástica y mielosis megacariocítica. Tenemos que hacer esta aclaración porque de repente nosotros queremos ponerle leucemia a todo, ¿no? Queremos ponerle leucemia a todo. Y en realidad, pues el término leucemia en la actualidad se restringe a las neoplasias de leucocitos. Ahora, ¿por qué tenemos algo que llamábamos M6A como eritroleucemia? Porque ahí sí tenemos una neoplasia en la cual tengo proliferación de serie roja y tengo proliferación de mieloblastos. Entonces ahí sí es válido el término eritroleucemia, sin ningún problema. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir puliendo al paso del tiempo. Y generalmente en estos dos tipos de neoplasias, por ejemplo en la eritroleucemia o mielosis eritrémica también, podemos llegar a encontrar cambios de este tipo, más o menos de pseudoalfa talasemia, pseudobeta talasemia, pero también lo podemos llegar a encontrar en neoplasias mielodisplásicas, en aquellas que llamábamos anemia refractaria con exceso de blastos 1, exceso de blastos 2, anemia refractaria simple, anemia refractaria con sideroblastos patológicos. Nada más que en la anemia refractaria con sideroblastos patológicos, nosotros en realidad lo que tenemos es una especie de anemia sideroblástica adquirida. ¿Por qué? Porque se generan mutaciones a nivel de DNA mitocondrial y a partir de ahí empiezan los cambios de tipo sideroblástico. Entonces, eso lo iremos puliendo al paso del tiempo. Entonces les decía, el problema con las talasemias es que es muy extenso el tema, por supuesto. Aquí yo creo que lo más importante es entender cómo podemos establecer el diagnóstico, cómo podemos orientar, por supuesto, el diagnóstico, si no, es que, si no nos corresponde o no tenemos la posibilidad de establecer ese diagnóstico. Pero, pues bueno, sí, obviamente mencionando algunas situaciones por las cuales pues se genera todo este tipo de patología. ¿Vale? De hecho, vamos a ver probablemente en el laboratorio, no sé si todos tengan esa posibilidad, o bueno, al menos algunos que tengan la posibilidad de enviar las electroforesis de hemoglobina. El chiste es que sepamos interpretarlas, porque ahora también otro problema que tenemos es que sí, hay gente que las hace y todo, pero la interpretación de la gráfica es la parte más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tiempo tenga la muestra, va a ser todo el ruido que te puede generar en el corrimiento electroforético. Entonces, bueno, tú puedes hacer tus lavados de eritrocitos sin ningún problema, sí, pero el problema está en que aunque tú hagas tus lavados de eritrocitos, vas a tener que hemolizar obviamente esa muestra para obtener la hemoglobina, y dependiendo cuántas células tengas en esa muestra, pues va a ser el ruido que te genere, y tienes que saber cómo ajustar la base incluso o la altura de lo que es la gráfica como tal. ¿Vale? Para que no se genere tanto ruido entre bandas y bandas y bandas. Entonces, bueno, ahí también tiene su chiste hacer el análisis adecuado de lo que son las gráficas para electroforesis. ¿Ok? Entonces, bueno, pues nosotros como personal de laboratorio, pues lamentablemente estamos obligados a saber cómo se hace todo eso. O sea, al menos a interpretarlo, ¿no? O a saber qué significa lo que te está reportando alguien más. Ahí estamos obligados, porque si no, de otra manera no podemos, pues, ayudar mucho, ¿no? Porque muchas veces, digo, los mismos laboratorios de subcontratación se equivocan. Y el problema está en que como nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace o qué significa el resultado, pues tampoco decimos nada o no preguntamos nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ese lado también. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, una cosa es ser grande en dimensiones y otra cosa es ser grande en calidad, ¿ok? O como laboratorio. O sea, las diferencias son tremendas. Hay muchos laboratorios grandes que a final de cuentas tienen su equipo de hematología, tiene 3 niveles de control y solamente pasan uno. Entonces eso no se debe de hacer. Eso pues no es control de calidad. ¿Vale? Entonces, nada más tengan cuidado. Consideren que si su equipo les están llevando 3 niveles de controles para que ustedes aseguren que a cualquier cantidad de celularidad les va a dar una lectura relativamente confiable.
Y esa es la única manera en que se van a dar cuenta si el equipo está calibrado o no. Ahora, también consideren la caducidad de sus controles. Eso tenemos que considerarlo también. Y lamentablemente yo creo que el área más cara en control de calidad se llama hematología. Los controles no son baratos. Y aparte, pues el tiempo de caducidad pues es muy corto. Entonces, ese es el pequeño detalle que tenemos en el área. ¿Ok? Entonces, en química clínica la ventaja que tenemos es que son más estables, también dependiendo cómo los manejemos, ¿no? Porque si yo lo que hago es, a lo mejor, compro liofilizado, le agrego el agua destilada para resuspenderlo y todo eso, pero en lugar de hacer alícuotas, lo que hago es estar metiendo y sacando el frasco, pues obviamente eso deteriora los analitos y obviamente no vamos a tener un control de calidad adecuado. Y ahí es cuando ya le andan diciendo al ingeniero que vaya y les cambie las ganancias y toda la cosa, o ya andamos inventándonos los controles, porque de hecho mucha gente lo hace. Aunque no le entren, muchas veces lo que hace es pasar sus resultados a una hoja de papel y pues mucha gente no revisa ni el aparato más que la hoja de papel y pues ya lo que tiene en el papel es una cosa y lo que está en el aparato es otra, ¿no? Entonces, pues bueno, triste realidad de nuestro control de calidad también en este país. ¿Ok? ¿Nos quedamos en esta red? Sí. Muy bien. Bueno, platicábamos con respecto a este paciente que tiene eritrocitosis. Entonces, pues obviamente, pues no es normal tener eritrocitosis. Ahora, si ustedes fuman, pues van a tener eritrocitosis seguramente. Y siempre y cuando tengan buena reserva de hierro y la cantidad de eritropoyetina que se esté produciendo, pues sea un poquito más de lo normal. No va a haber ningún problema. De hecho, acuérdense que un paciente que tiene, que es fumador, por ejemplo, o que tiene EPOC, o tiene algún trastorno, por ejemplo, incluso neuroblastoma, o que tiene carcinoma renal, produce mayores cantidades de eritropoyetina. Motivo por el cual tú lo que puedes ver en el extendido que es, a lo mejor hasta eritroblastos, pero tú sabes que el paciente no es normal, o sea, tú sabes que el paciente tiene una patología, porque bueno, finalmente el fumar, crónicamente y como es esperado, pues también se convierte en una patología, es una adicción, a final de cuentas, que finalmente yo creo que también los que tomamos mucho café nos volvemos adictos a la cafeína, ¿no? Yo lo tomo porque me gusta, no porque a lo mejor me quite los dolores de cabeza y toda la cosa, no, yo lo tomo porque me gusta, ¿no? Esa es otra situación. Una cosa es que te guste y otra cosa es que dependas directamente de eso. Hay gente que fuma porque le gusta y a lo mejor se fuma 2 cigarros al día o 1 al día y nada más es por el puro gusto. Pero hay gente que se fuma hasta 15 cigarros o 20 en un día. Hay gente que se fuma la cajetilla completa, ¿no? Es más, yo ni sé cuántos cigarros trae una cajetilla. ¿Cuántos trae? ¿Como 20? ¿16, 18? Nadie fuma. No me digan. Sí, pues, los compran sueltos. Exacto como cuando estaba yo en la facultad, ¿no? De que los primeros días nadie tomaba, ¿no? Pero el primer fin de semana, que no, bueno, no fue fin de semana, de hecho fue entre semana que no tuvimos clase, no, hombre, yo no sabía ni quién era quién. No, bueno, yo la verdad es que no tomaba en ese entonces, yo siempre fui una persona muy saludable en la facultad, pero y aparte no tenía dinero para comprar pomos, ¿verdad? Pues resulta ser que, sí, nadie fumaba, nadie tomaba. No, hombre, a los 5 días ya sabías quiénes eran los más teporochos, quiénes eran los más fumadores y todo eso, ¿no? Y el que lloraba cuando tomaba, y no, así estaba. Entonces sí dan esas cosas, ¿no? Entonces les decía, pues bueno, esto es referente a lo que hablábamos de los pacientes que pueden tener eritrocitosis. Y fíjense que hay algo curioso, o sea, muchas veces, aunque la gente vea que los valores de eritrocitos están elevados, no hace las laminillas, o sea, y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque miren, les decía, el paciente fumador, por ejemplo, lo que se va a notar es la vasofilia difusa, para empezar. Puede haber uno que otro reticulocito de estrés, y a lo mejor, no sé, a lo mejor 2 eritroblastos por cada 100 leucocitos. Acuérdense que los eritroblastos no se reportan en porcentaje, se reportan tantos eritroblastos por cada 100 leucocitos. ¿Ok? ¿Por qué no lo puedo meter al diferencial? ¿Por qué no puedo meter los eritroblastos al diferencial? ¿Y por qué no puedo reportarlo como porcentaje? El equipo dice que son linfocitos. ¿Ok? Cualquier equipo te va a decir que son linfocitos, aunque cueste 5 millones de pesos. Pero ¿por qué yo no puedo meter los eritroblastos al diferencial? Pues porque no son leucocitos, para empezar. El diferencial es para los leucocitos. ¿Ok? Entonces, en el entendido de que los eritrocitos no son leucocitos, por eso no puedo reportarlos en porcentaje. O sea, yo lo que tengo que hacer es, se observaron tantos eritroblastos por cada 100 leucocitos contados.
Así es como yo debo de hacerlo. ¿Ok? O sea, aquí no podemos meter la diferencial y lamentablemente mucha gente lo hace. Gente con especialidades lo hace. En hematología, ¿eh? O sea, ya olvídense que sean especialistas en otra cosa. O sea, lo más grave es que sean especialistas en hematología y lo reporten así. ¿Salud? Es más, hay gente que reporta por campo los eritroblastos. Eso nunca se ha hecho y nunca se va a hacer. Pues eso no se hace. Y mucha gente lo está haciendo lamentablemente, pero es la gente que entiende al revés la información que le dan en la especialidad. Esa es la triste realidad. O sea, porque sí, una cosa está en la especialidad y otra cosa es entender las cosas como eran, ¿no? No a como a mí se me facilitaron. O sea, eso es muy diferente. Y lo peor de todo es que es gente que está dando cursos. O sea, yo creo que uno siempre ha invitado a la prudencia. Por ejemplo, si en mi caso yo me vuelvo una persona obsoleta en todo esto de la hematología, obviamente tengo que dejar esto. O sea, ya no puedo seguir dando clases. ¿Por qué? Porque no estoy actualizado, porque la información que les voy a dar ya no les va a servir. Pues obviamente hay que ser prudente. Va a llegar un momento que eso suceda así. Yo espero que pasen muchos años. Yo mis aspiraciones son muchísimo más grandes que solamente dar diplomados. ¿Ok? Como todo, empezamos dando una plática de una hora. Después, te avientas un fin de semana, nos aventamos el fin de semana. Aunque no haya visto yo eso en la especialidad, pero lo hacemos. Y lo hicimos de la mejor manera, ¿no? Y ya después, pues se dio la oportunidad de empezar con los diplomados y pues bueno. No, pero si yo juntaba todas las horas que doy de clase, son un montón. Son un montón. Y si junto todas las personas beneficiadas, justamente con todo lo que uno hace aquí, estamos hablando de al año más de 3,000 personas. Entonces, pues bueno, ventajas, eso se me toma como servicio social, ¿no? Para la asociación. Pero, pues, les decía, o sea, hay que ser prudentes con todo eso. Y hay gente que está diciéndoles, no, tú repórtalos por campo. No, eso nunca se ha hecho y nunca se va a hacer porque no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. O sea, no es lo mismo reportar por campo y en promedio lo que observas de alteraciones morfológicas a una célula que no debe de estar en la sangre periférica, que son los eritroblastos. Esos no tienen por qué estar ahí. Y si ustedes ven un eritroblasto en sangre periférica, lo tienen que reportar, porque a lo mejor el paciente empieza con problemas serios en la médula ósea. A lo mejor, no lo sabemos. Sí, claro. Los bebés tienen eritroblastos justamente porque necesitan mayor oxigenación. Y aparte porque es el final de la hematopoiesis hepática también. ¿Okay? Pero en el caso de los recién nacidos no hay problema siempre y cuando no tengan más de 10 eritroblastos por campo, por cada 100 leucocitos, hasta las burradas se pegan. ¿No? Sí, o sea, no debes de tener más de 10 eritroblastos por cada 100 leucocitos. Si tú tienes más de 10, entonces ya considera la posibilidad de que haya algún problema por ahí. De hecho, de los reticulocitos, por eso es que también en un recién nacido se considera hasta 150,000 como límite alto. O sea, de 50,000 a 150,000 como límite alto. ¿Okay? Sí, pero es por las condiciones del paciente. Obviamente tiene un tipo de hemoglobina más abundante que de un paciente adulto. ¿No? En el caso de la fetal, pues ya platicábamos ayer, que el problema que tenemos es que se libera parcialmente el oxígeno. Entonces, al no liberarse por completo ese oxígeno, pues obviamente te va a llevar a qué? A que aumentes la producción de hemoglobina. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo la hipoxia. ¿Vale? Entonces, sí, siempre van a ser muy diferentes las condiciones de un recién nacido, un paciente que tiene menos de 2 meses a aquel que ya tiene más de un año. Como el caso de nosotros, ya tenemos más de un año. Entonces, les decía, los casos de eritrocitosis se tienen que investigar. Siempre se tienen que investigar. Ahora, la hemoglobina platicábamos que estaba dentro de lo normal. ¿Por qué? Por la cantidad de eritrocitos. O sea, finalmente yo esperaría para esta cantidad de eritrocitos a lo mejor como mínimo unos 16 gramos de hemoglobina, 15, 16 gramos de hemoglobina. Eso es lo que yo esperaría encontrar en este paciente. Y eso, pues sí es que quiero curarlo mágicamente, porque ahora aquí la triste realidad, ¿cuál es? Que cuando ve esto el jefe de laboratorio les dice, hay que corregirlo. ¿Cómo por qué hay que corregirlo? ¿No? Ese es el problema. O sea, yo no puedo corregir nada más por mis pistolas un resultado. Es más, no tengo por qué corregir las cosas. ¿Qué les decía ayer de los reticulocitos? ¿Para qué los corrigen? Reportan los absolutos y se acabó. O sea, no tienen por qué corregir los reticulocitos. No tiene sentido corregir reticulocitos. Cuando ustedes tienen plaquetopenia, ven al microscopio y observan microagregados plaquetarios, por ejemplo.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomo una muestra en citrato, la paso por el equipo, si corrige bien, si no corrige, pues de todos modos tengo que ver la laminilla de esa muestra. A fuerza la tengo que ver, ¿ok? Entonces proceso mi muestra con citrato en el equipo y le sumo el 10% de lo que es la cuenta total de plaquetas que me da. ¿Por qué? Porque mi muestra está diluida en un 10%. ¿Cuánta gente hace eso en los laboratorios? Pues como el 20%. O sea, la gente dice, no, es que me dio ya de 160,000. Ah, bueno, y lo reportan así, cuando en realidad ese paciente a lo mejor tiene 176,000. ¿Por qué? Porque ya le sumamos el 10%, ¿vale? Por el factor de dilución que tiene esa muestra. Ahora, entonces, también tengo que revisar la morfología porque no me consta que desaparecieron el 100% de microagregados. No me consta, entonces reviso la laminilla. Si persisten esos microagregados, entonces pudiera ser la situación de que el paciente tenga anticuerpos contra plaquetas. Y obviamente es lo que esté formando esos microagregados plaquetarios. ¿Ok? Pero bueno, eso nos lo da la experiencia y el sentido común. Principalmente el sentido común. O sea, porque como les decía, o sea, si nosotros queremos medir la experiencia con cantidad de años, estamos perdidos. Es la calidad de los años. O sea, ¿qué haces bien durante un año para que valga la pena para el segundo año? ¿Qué aprendiste en todo ese año? Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es parte de lo que deberíamos de hacer todos dentro del laboratorio. Entonces les decía aquí, la cantidad de hemoglobina se ve beneficiada. ¿Por qué? Pues obviamente por la cantidad de eritrocitos, que está por arriba de lo normal, hay eritrocitosis, pero pues una marcada microcitosis e hipocromia. Entonces, cuando yo tengo microcitosis e hipocromia, pues por más que quiera que el paciente tenga 15 gramos de hemoglobina o 17 gramos de hemoglobina, ¿cómo lo puedo lograr? Pues solamente inventándome el resultado, ¿no? Haciendo cálculos mafufos para ver si en realidad pues estas células pues las vuelvo normales. Entonces tengan cuidado, eso no se hace. No se hace. Ahora, la gente que a fuerza quiere que la tercera parte del eritrocito sea la zona central de palidez, no, para eso están los equipos. Ahí sí, si el equipo les dice tiene 6 millones de eritrocitos, crean el equipo. No creo que se vayan a agarrar la cámara de Neubauer, ¿verdad? Porque esa es otra, o sea, en base al extendido quieren ver si en verdad tiene esa cantidad de eritrocitos. A ver, no, o sea, estamos pero verdaderamente mal. ¿Por qué el extendido sanguíneo no es estandarizado? Una, porque todos vemos cosas diferentes. Todos sabemos cosas diferentes. La tercera sería, todos hacemos los extendidos de manera diferente. Aunque veamos la misma laminilla todos, si nosotros viéramos la misma laminilla, ¿cuál va a ser el problema? Que a lo mejor uno puede decir, el paciente tiene 500,000 plaquetas, otro puede decir, tiene 90,000, otro puede decir, tiene 200,000. Ese va a ser el problema. ¿Por qué? Pues porque todos interpretamos las cosas diferentes y porque todos vemos campos diferentes. Y aún viendo los mismos campos, o sea, que todos pasaran por el mismo campo. O sea, empiezo en foco, cuento yo, después viene el de atrás, el de atrás, el de atrás, y todos vemos exactamente el mismo campo. Aún así, vamos a tener problemas serios de apreciación. Por eso no es estandarizado. Por eso debo de dejar de pensar que puedo corregir las cosas a partir de lo que veo. Ven la laminilla, no ven las células hipocrómicas, pero como no pueden medir el grosor, no saben si son microcíticas en realidad. Entonces les decía yo ayer, si la célula es delgada y aunque se vea de concentración normal de hemoglobina, es hipocrómica porque tiene la cantidad de hemoglobina para menor volumen. ¿Ok? Entonces no es estandarizado. El extendido se realiza para la observación o la descripción morfológica. Para eso sirve. Y si no hago la revisión morfológica, de nada sirve que tenga un montón de números. De nada sirve que tenga todos estos parámetros. Una, cuando no sé interpretarlos. Dos, cuando no sé con qué asociarlos. Tres, cuando no tengo con qué compararlos. Por eso hay que hacerlo. Les digo, no es estarlos fastidiando por fastidiarlos, nada más es para que cuando ustedes duerman todos los días, recuerden que hay una vida del otro lado del tubo de ensayo. ¿Okay? Eso es lo que debemos de entender. Así fuera para química clínica. Digo, ahí no le van a ver el extendido, no le van a hacer extendido, ¿no? Para ver cómo está la glucosa. No, pues no lo van a hacer, pero para todo aplica.
En microbiología, si ustedes no ven un GRAM, dependiendo, claro, el tipo de muestra, por supuesto, hay muestras en las cuales no requiere GRAM. Y eso a reserva de lo que pudiera estar infectando la zona o colonizando la zona. Entonces, tenemos que ver el GRAM también. En una general de orina tenemos que ver el sedimento, si no de otra manera, el paciente nunca tiene nada. Igual aquí, el paciente nunca tiene nada. Tenemos problemas serios de, uno, de capacidades y de ética profesional en el área. ¿Vale? ¿Y vas a comentar? Porque hay una que te la mide y otra que te la concentra, que te la calcula. ¿Ok? Te la ajusta. No, la de abajo es la que te mide y la de arriba es la que te ajusta. ¿Ok? Y en algunas ocasiones, generalmente no debe haber una diferencia de más de 1 gramo por decilitro. ¿Vale? Con respecto a la concentración media de hemoglobina globular. Ok, entonces eritrocitosis, microcitosis e hipocromia, motivo por el cual, por la cantidad de eritrocitos, tenemos pues apenas en el límite normal bajo. La cantidad de hemoglobina, hay anisocitosis, hay anisocromia, plaquetas normales, creo que no tiene mayor problema. Ayer justamente platicábamos de las alarmas de los equipos que, sí, claro, yo puedo ver que dice microcitosis, hipocromia, anisocitosis, desviación a la izquierda. Ojalá este sea un parámetro que desaparezcan la gente que se dedica a todo esto, a lo de los equipos. De hecho, ya les estaba dando yo una listita de algunas personas para que le quitaran eso a las alarmas de los equipos o las modificaran en su defecto para que al menos se entienda que son cosas diferentes o que es un concepto un poquito más real a lo que puede tener el paciente. Entonces, por ejemplo, creo que algunos equipos sí marcan como granulocitos inmaduros, ¿no? Creo que sí, ya hay algunos que sí lo hacen, pero hay algunos que ponen desviación a la izquierda y es mejor decir granulocitos inmaduros a poner desviación a la izquierda. ¿Por qué? Porque al menos ya sabes que tienes que irte a buscar también esa parte. Pues obviamente les va a decir que si tiene blastos, atípicos, por ejemplo, eritrocitos nucleados o hematíes nucleados, que en realidad aquí debería decir eritroblastos, porque, porque recordemos que un eritroblasto es una célula de serie roja que no tiene 100% de hemoglobina en el citoplasma. Y un eritrocito nucleado tiene 100% de hemoglobina en el citoplasma. ¿Ok? Pues obviamente que no debe tener el núcleo. Y ya tiene 100% de hemoglobina. Entonces, todo eso tenemos que actualizar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay otro paciente que tiene leucocitos normales, en cantidad, por supuesto, total. Tiene 5.850.000 eritrocitos, perdón, hemoglobina de 13 gramos por decilitro, volumen globular medio de 66.3, pero la concentración media de hemoglobina globular está de 33.4. O sea que la cantidad de hemoglobina que tienen estos eritrocitos con respecto al tamaño, pues es prácticamente normal. Si ustedes ven las gráficas, qué bueno que tenemos esta aquí, esta sería la del volumen. Hay microcitosis, sí, pero también hay células más o menos normocíticas, pero tengo la concentración de hemoglobina dentro de lo normal prácticamente. Al igual, este es un paciente que tiene beta-talasemia menor también, pero a lo mejor sus genes pueden ser beta más, pero un beta más que produce a lo mejor más del 80% de lo que debe de producir. O sea, porque dependerá de la longitud del gen, la cantidad de hemoglobina que se va a producir en estos pacientes. Bueno, la cantidad de cadenas beta globínicas que se van a producir. Entonces, aquí, por ejemplo, pues sí notamos que en este gráfico de distribución tenemos células macrocíticas, normocíticas y microcíticas. Y tenemos células hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas. Hay algunas células hipercrómicas, en su mayoría son normocíticas, microcíticas normocrómicas. Hay varias que son normocíticas normocrómicas, algunas que pueden ser normocíticas hipocrómicas y algunas microcíticas hipocrómicas. Y de hecho, pues es lo que yo puedo ver. Hagan de cuenta que este gráfico corresponde a estas dos gráficas juntas. Entonces, por eso tenemos que aprender a interpretarlo. Ahora, las plaquetas están de 229.000, pues no hay mayor problema. Salud. El RW, pues está de 14.2, o sea, tiene una anisocitosis, pues leve, ¿no? O mínima, entonces no tiene mayor problema. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque la base de la curva no está tan amplia, por eso lo sé. Entonces acuérdense que aquí pues lo que nos está sacando son promedios, porque ya vimos que sí, efectivamente hay células microcíticas, hay células normocíticas, entonces bueno, esto es lo que empieza a jalar un poquito hacia atrás lo que es la curva
de este paciente. Bueno, aquí por ejemplo tenemos beta talasemia menor, genoma beta, beta más, mediterráneo. Ahora, tenemos diferentes tipos de genes beta más y todos se van a comportar de diferente manera. Aquí por ejemplo este paciente nos está indicando que tiene 93% de hemoglobina A, cuando yo sé que debo tener cantidad aproximada 97%. Ahora, como faltan cadenas globínicas de tipo beta, de hecho aquí están representados el gen beta y el beta más. Aquí están los dos, están representados los dos. Ahora, pues lo que se dice es que el gen beta normal aumenta su producción o ligeramente la producción con respecto a las cantidades normales que debe producir. Entonces, pues lo que produce de más este gen, pues obviamente nos va a tratar de complementar lo más que se pueda justamente las cadenas beta globínicas con respecto a las alfa. Y este pues va a producir pues lo que pueda producir, nada más. Entonces vamos a obtener que este paciente tiene 93% de hemoglobina A, quedan cadenas alfa libres, y tenemos, por ejemplo, aumento también de hemoglobina A2. De hecho, la clave para diagnosticar a un paciente con beta talasemia, o sea, solo beta talasemia, está en el incremento de la hemoglobina A2. O sea, la hemoglobina A2 generalmente debe estar cercana al 2.5%, pero ahora va a variar. ¿Por qué? Porque las metodologías todas tienen valores diferentes. Hay algunos equipos que manejan cantidades normales de A2 hasta 3.5, más o menos. Entonces, si el paciente tiene 5% de hemoglobina A2, entonces yo ya sé que está produciendo más cadenas delta de lo normal. ¿Para qué? Para tratar de compensar lo que no se produce de beta. No sé si me estoy dando a entender. A disminución de una, aumenta la producción de otra. Aquí el chiste es tener la menos cantidad de cadenas alfa libres. ¿Por qué? Porque estas cadenas alfa libres, dentro de las células que va a generar, se van a precipitar, van a formar grumos en el interior y eso va a generar un componente hemolítico. Y al momento en que estas células pasen por el vaso, por ejemplo, se van a atorar por esos grumos que tienen en el interior, que son precipitados de cadenas alfa globínicas, y a partir de ahí los macrófagos van a empezar a quitar esos pedazos. ¿Cuál va a ser el resultado de estos pacientes? Poiquilocitos y microesferocitos. ¿Queda claro? Entonces, ahora, con respecto a la hemoglobina fetal, yo sé que a nuestra edad, nosotros sabemos que después del primer año de vida, nosotros debemos tener una cantidad por debajo del 1% de hemoglobina fetal. Ahora, estos pacientes aumentan la producción de hemoglobina fetal, ¿por qué? Bueno, porque les comentaba que las cadenas delta no se producen así como que tan rápido. O sea, sí se puede aumentar la producción, sí, pero no es tan rápido el proceso. Entonces ahí es donde entra en juego la capacidad de producirse cadenas gamma globínicas. Entonces se aumenta la producción de cadenas gamma, se aumenta la producción de cadenas delta, y a partir de ahí estoy tratando de compensar lo más que se pueda de cadenas alfa, o perdón, de uniones con respecto a las cadenas alfa. ¿Para qué? Para que no queden tantas alfa libres. Entonces, ¿qué sucede en un paciente que tiene beta talasemia? Lo que sucede en un paciente que tiene beta talasemia es disminuye la producción de cadenas beta globínicas y aumenta la producción de cadenas delta globínicas y gamma globínicas. ¿Okay? Entonces, disminuye la producción de cadenas beta en un paciente con beta talasemia y aumenta la producción de cadenas delta globínicas y gamma globínicas. ¿Cuál va a ser el resultado? Menos hemoglobina A, más hemoglobina A2 y más hemoglobina fetal. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces, el comportamiento clásico de un paciente que tiene beta talasemia, independientemente del grado, sería eso. Disminución de cadenas beta globínicas o disminución de hemoglobina A, aumento de A2 y aumento de fetal, dependiendo del grado de deficiencia de cadenas beta globínicas. ¿Perdón? No, disminución de A, aumento de A2 y fetal. Ah, caray. Yo no había escuchado eso.
en exceso. ¿Qué edad tenía el paciente? Porque a lo mejor si era recién nacido y sospecharan de un sangrado de tubo digestivo, tal vez, pero aún así. Pues le iban a tomar a lo mejor una muestra de sangre. No vas a ver, ¿eh? Nunca había escuchado esa cosa. Nunca la había escuchado. No sé si algún más se lo han pedido, pero no. Hemoglobina fetal en meses. Por ahí. En meses de tiempo. Muy bien. Entonces se entiende, lo que sucede en el paciente con beta-talasemia es disminución de A, aumento de A2 y aumento de fetal. Ahora, en un paciente con beta-talasemia, la hemoglobina A2 siempre va a estar entre 2.5 a 7%, máximo 7%. Se está considerando la posibilidad de subirlo hasta 10%, pero hasta que no se haga, pues hasta que no se autorice, pues no se puede tomar hasta 10%. Generalmente entre 2.5 y 7% es lo que podemos llegar a tener de hemoglobina A2 en un paciente con beta-talasemia, independientemente de si es menor, intermedia o mayor. Nunca va a producir más de esa cantidad de hemoglobina A2 un paciente beta-talasémico. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo puedo clasificar el grado de beta-talasemia, por ejemplo? Un paciente que tiene de 10 gramos de hemoglobina hacia arriba se considera como beta-talasemia menor. Ya vimos que el anterior tenía como 13 gramos. Entonces, de 10 hacia arriba, 10 gramos de hemoglobina hacia arriba, se considera como beta-talasemia menor. Claro, hay que demostrarle el aumento de A2. Un paciente que tiene entre 7 y 10 gramos de hemoglobina se considera beta-talasemia intermedia. No, de hemoglobina total. Sí, o sea, si ustedes tienen, yo les comentaba que el paciente que tiene beta-talasemia, su hemoglobina A2 siempre va a estar entre 2.5% y 7% máximo. ¿Ok? Ahora, siempre hay que considerar la hemoglobina A2 para diagnosticarlo como beta-talasémico. Y les decía que los grados de talasemia lo vamos a clasificar en base a la cantidad total de hemoglobina que tenemos. O sea que si el paciente tiene más de 10 gramos de hemoglobina, se considera beta-talasemia menor. Si está entre 7 y 10, sería beta-talasemia intermedia. Y si tiene menos de 7, se considera beta-talasemia mayor. ¿Ok? Pero lo que siempre nos debe de constar es el aumento de hemoglobina A2. ¿Ya claro? Beta-talasemia mayor. De hecho, desde que nace el paciente ya es talasémico. En cualquiera de los momentos de la vida. Porque finalmente, bueno, sería más fácil después del primer año de vida, eso es un hecho. O sea, y a partir de ahí tú puedes diagnosticarlo ya claramente como beta-talasemia. Ningún problema. Depende del grado de talasemia. Ahorita los vamos a comentar. ¿Okay? O mayor. Ajá. ¿Perdón? Ah, porque tenía 12 gramos de hemoglobina. Yo les dije que si tenía más de 10 de hemoglobina, gramos por decilitro, se considera beta-talasemia menor. Ahora, a esta paciente se le hizo la electroforesis y tenía 6% de hemoglobina A2. O sea, a partir de aquí se le hizo posteriormente la sugerencia de realizar la electroforesis de hemoglobina y se diagnosticó sin ningún problema. Generalmente de 10.1 para arriba. ¿Okay? Hagan de cuenta que de 9.9, bueno, de hecho de 10 a 10.1 es la incertidumbre. O 9.9 a... Porque de hecho acuérdense que los equipos, por mucho que repitas la muestra, la metes 10 veces y nunca te va a dar exactamente el mismo valor. Bueno, a lo mejor 2, 3 veces te puede dar el mismo valor, pero siempre va a variar, ¿no?
Entonces aquí obviamente pues estamos viendo que tiene 12.1 gramos de hemoglobina, pues ya sabemos que 12.1 es más de 10, ¿no? Bueno, para Peña Nieto es al revés, ¿no? 10 es más que 12.1. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues obviamente ya sabemos, es que todo se empieza a sospechar desde el papel, y es lo que les decía desde ayer. O sea, si nosotros sabemos interpretar los números del papel, a partir de ahí podemos sospechar de una patología como tal. Pero también vimos, por ejemplo, el caso de un paciente que tenía anemia por deficiencia de hierro, que tenía eritrocitos normales, pero tenía microcitosis e hipocromia. Pero claro, la cantidad de hemoglobina estaba bastante baja, ¿no? Estaba como por 7 punto y tantos gramos de hemoglobina. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a interpretar bien la citometría y tenemos que aprender a clasificar todo eso según, pues obviamente sea el caso de nuestros pacientes. Entonces, les decía, al producir menor cantidad de cadenas beta, para cualquier paciente que tiene más de 1 año de edad, ¿cuáles son las cadenas globínicas que produce en muchísima mayor cantidad? Pues las alfa y las beta, ¿ok? Generalmente se produce el doble de alfa con respecto a las beta, pero bueno, lo suficientemente de beta para poder, obviamente, complementar las alfa. Ahora tenemos otro tipo de hemoglobinas como la A2 que también con las cadenas delta complementa un poquito y la hemoglobina, las cadenas gamma que complementan con las alfa y por eso es que de manera normal nosotros no tenemos precipitados de cadenas globínicas alfa, o sea, se complementan bastante bien. El problema es cuando yo disminuyo la producción de cadenas complementarias a las alfa, o sea, las beta, las delta o las gamma. Ahí es donde yo me puedo dar cuenta que tengo una talasemia. Entonces, ahora, si me empiezan a sobrar cadenas alfa libres, lo que va a generarse es que se van a precipitar en el interior del eritrocito y eso nos va a llevar a formar grumos en el interior. Y a partir de ahí les decía que se formaban ya sea los esferocitos o en su defecto los poiquilocitos talasémicos. Pero ahí es porque estoy dejando algo dentro de la célula que a final de cuentas pues no debería estar ahí, no debería de existir. Entonces, al formar esos grumos, cuando esta célula quiera pasar por los sinusoides, ya sea medulares o sean los esplénicos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente se van a atorar. ¿El resultado cuál va a ser? El resultado va a ser que el macrófago pues tiene que quitar esos pedazos de eritrocito, ¿para qué? Para que continúen en la circulación y por otro lado no se esté entorpeciendo el tránsito de las células por los sinusoides esplénicos. Justamente por eso tiene que hacer de esa manera. Por eso tenemos estas morfologías. Ahora, pues generalmente yo les decía ayer que en la anemia por deficiencia de hierro, pues igual sí podemos tener algunos codocitos, pero aquí si ustedes se dan cuenta, ya tenemos salud, 1, salud, 2, 3, 4, 5, 6 por ejemplo por acá, 7 con este también. Entonces, bueno, ya empezamos a notar más la presencia de los codocitos, ¿vale? Entonces, pues obviamente cuando yo empiezo a ver, uno, que el paciente tiene eritrocitosis, porque es algo muy común, o sea, los pacientes talasémicos generalmente tienen eritrocitosis con microcitosis e hipocromia, y dependiendo de la cantidad de hemoglobina que produzcan, va a ser el grado de talasemia que tengan. Entonces es una constante generalmente, o sea, el paciente puede tener, por ejemplo, en las formas menores puede tener eritrocitosis con microcitosis e hipocromia, ¿vale? Igual en las intermedias pudiera llegar a tener eritrocitos normales, pero con microcitosis, en cantidad normal, mejor dicho, con microcitosis e hipocromia. ¿Ok? Entonces, eso nos puede empezar a ayudar a sospechar que el paciente tenga una talasemia. La eritrocitosis con microcitosis e hipocromia nos puede llevar a sospechar que el paciente tenga talasemia. Entonces, la morfología de esta paciente era esta justamente. Codocitos en mayor cantidad. Claro, también tiene leptocitos como este, como este, como este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Tiene algunos esferocitos también. Tiene algunos poiquilocitos como este. Seguimos viendo esferocitos, seguimos viendo esferocitos, seguimos viendo poiquilocitos como este que está de este lado. Entonces, cuando yo empiezo a ver esa combinación morfológica de leptocitos, poiquilocitos, codocitos y esferocitos, puedo empezar a sospechar más claramente de que se trate de una talasemia. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos claro algunos eliptocitos hipocrómicos, dependiendo del grado de talasemia que tenga el paciente, va a ser si los vemos o no. Tenemos eliptocitos hipocrómicos, tenemos aquí un eritrocito que parece eritrocito plegado. Tenemos leptocitos en este paciente, tenemos algunos poiquilocitos como este, otro poiquilocito como este que parece sonaja, otro poiquilocito como este que está por acá,
otro poiquilocito como el de acá, tenemos algunos codocitos como este que está acá. Tenemos igual punteado basófilo, que es importante siempre buscarlo intencionadamente. ¿Por qué? Porque al igual hay eritrocitosis, microcitosis e hipocromia. Ya empezamos a ver codocitos y leptocitos en cantidad moderada. O sea, ya no son los codocitos escasos que platicamos de la deficiencia de hierro. Entonces tenemos codocitos, leptocitos en cantidad moderada. Empezamos a ver poiquilocitos. Empezamos a ver también algunos esferocitos en estos pacientes. Entonces, bueno, pues la sospecha en mayor grado es que pueda ser una talasemia. Igual acá tenemos otro poiquilocito, ¿ok? Que pareciera degmacito, pero por la zona central de palidez entra como poiquilocito. Y entonces encontramos punteado basófilo de repente. Bueno, pues ese es el parteaguas también, para que nos haga sospechar todavía en mayor grado de que se trata de una talasemia. ¿Perdón? No. Puede ser cualquier tipo de talasemia. Efectivamente, o sea, en el cual se nota más el punteado basófilo es en las beta-talasemias. Pero también las alfa tienen y también muchas otras patologías tienen punteado basófilo. ¿Ok? Ayer platicamos cómo lo iban a reportar, con las cantidades que observaran. Aquí sería escaso si es que todos los campos fueran así. Aquí sería en cantidad escasa. Y de hecho sí, a mayor grado en los pacientes talasémicos, a mayor grado de anemia, es la cantidad de punteado basófilo que podemos llegar a encontrar. ¿Vale? Entonces sí, aquí sería como escaso, prácticamente. Porque este es un paciente con beta-talasemia menor. Y es un paciente que tiene más de 10 gramos de hemoglobina, ya vimos que tiene 12.1. Ahora, beta-talasemia intermedia, tenemos los eritrocitos en cantidad normal, 4.590.000. Ya sabemos que 4.5 es el límite bajo, o sea 4.50 por 0.9 están en cantidades normales. Ahora tenemos de hemoglobina 9.2 gramos por decilitro, tenemos microcitosis y tenemos hipocromia, tenemos anisocitosis y anisocromia, y las plaquetas siguen estando en cantidades normales. ¿Ok? Y el aparato dice que hay microcitosis, hay hipocromia, hay anisocitosis y anisocromia. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora, decíamos que el paciente que tiene beta-talasemia intermedia tiene más de 7 gramos, pero menos de 10, con respecto a la hemoglobina total. La microcitosis y la hipocromia, esa siempre va a estar en cualquier grado de talasemia. Esa va a estar ahí, siempre. Ahora, o al menos la microcitosis se va a notar. Ya vimos el otro paciente que tenía microcitosis, pero aparentemente una concentración normal en los eritrocitos con respecto a la hemoglobina. Eso es lo que estábamos viendo. Y en este paciente, claro, incluso puedo ver algunos electrocitos hipocrómicos como este aquí, que parece más un churro, ¿no? ¿Por qué no le ponemos células en churro? No estaría mal. Tenemos codocitos que tienen punteado basófilo. Tenemos poiquilocitos. Tenemos punteado basófilo aquí en el centro también. Tenemos leptocitos. Y hay una anisocitosis, por supuesto, que marcar. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tengo punteado basófilo, punteado basófilo, punteado basófilo. Tengo algunos como esferocitos irregulares en este caso. Tengo codocitos, como este que tenemos acá. Tengo leptocitos. ¿Ok? Entonces vemos codocitos, leptocitos, punteado basófilo, esferocitos, poiquilocitos que están aquí medio aplastados, como el de acá atrás. Este que está acá también, que está encima. Aquí igual, vemos codocitos, vemos leptocitos, vemos punteado basófilo, vemos poiquilocitos y vemos esferocitos. ¿Ok? Entonces es una constante la que nosotros vamos a tener con respecto a la morfología en pacientes talasémicos. Claro, un paciente con deficiencia de hierro, ¿qué es lo que predomina? Los leptocitos. ¿Ok? Después de los leptocitos que empiezo a ver, eliptocitos hipocrómicos. ¿Ok? Después veo poiquilocitos, por supuesto, veo algunos codocitos que son generalmente escasos. Voy a ver a lo mejor, bueno, pues prácticamente eso sería lo que vería. Abundantes leptocitos, comúnmente es lo que predomina. Vamos a ver eliptocitos hipocrómicos,
Vamos a ver los poiquilocitos, los codocitos, y los anulocitos al final. O sea, ya cuando el paciente ya tiene un rato con la deficiencia, ya se empiezan a ver los anulocitos. ¿Ok? Los estomatocitos, depende de la situación del paciente. Es una anemia normocítica normocrómica, esa lo vamos a ver para la siguiente clase, y eso generalmente está asociado a pacientes que son alcohólicos, pacientes que, o al igual que se fueron ayer de parranda y ahorita llegan con estomatocitos, o en su defecto un problema hereditario, ¿vale? Pero esos, no. Claro, los estomatocitos pueden ser células normocíticas hipocrómicas o macrocíticas hipocrómicas, según la cantidad de agua que le haya entrado a la célula. ¿Ok? Entonces, esas eran las constantes en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Predominio de leptocitos, acompañado de liptocitos hipocrómicos, acompañado de poiquilocitos, acompañado de codocitos y anulocitos. ¿Ok? Vasofilia difusa va a ser escasa, ¿por qué? Porque hay poca producción de serie roja. Por eso es que no hay tanta vasofilia difusa en un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro. Salvo que ya está en tratamiento, bueno, pues ya empezaremos a ver hasta reticulocitos de estrés. A lo mejor hasta eritroblastos cuando ya está en tratamiento ese paciente. ¿Okay? En un paciente con, al menos con beta-talasemia, la constante ¿cuál es? Codocitos y leptocitos en cantidad moderada. Puede haber eliptocitos hipocrómicos. Va a haber esferocitos. Va a haber poiquilocitos. Y el punteado basófilo, que comúnmente nos orienta más a que pudiera ser una beta-talasemia. Pudiera ser. Y conste que no estoy diciendo que es, pudiera ser. Acuérdense que aquí lo que necesitamos son evidencias para poder establecer los diagnósticos y para poder tratar a un paciente. Ahora, ¿cuál es el problema con las talasemias? Que no hay terapias de reemplazo. Entonces, si el paciente tiene 11 gramos de hemoglobina, no se les va a morir. No se les va a morir para nada. Pero si es un paciente que toda la vida tiene 4 gramos de hemoglobina, seguramente un trasplante de médula ósea sería la mejor opción. Y eso, inmunodeprimiéndolo toda la vida. Esa es la otra. Sí, claro, en los grados mayores de talasemia. Así es, en beta talasemia mayor. ¿Por qué yo no puedo hacer eso en una alfa talasemia mayor? Ahorita les digo por qué. Mientras piensan. Perdón, de repente me sale lo macabro. No, no tanto. Ajá. ¿Y qué pasa con el paciente? Claro. Nada más porque es incompatible con la vida. Muy bien. Muy bien. Entonces les decía, las constantes morfológicas son esas: codocitos, leptocitos, poiquilocitos, esferocitos, punteado basófilo. De hecho, los mismos eliptocitos hipocrómicos pueden ser opcionales. Pueden ser opcionales. Esas son las constantes morfológicas que nosotros llegamos a tener en las talasemias. Entonces, empezamos desde el papel. Que puede haber eritrocitosis o eritrocitos normales con microcitosis e hipocromia notable. ¿Vale? Desde ahí empezamos a sospechar que el paciente puede ser talasémico. Eritrocitosis o eritrocitos normales con microcitosis e hipocromia pueden ser notables, según el grado de talasemia que tenga el paciente. ¿Cómo voy a establecer el grado de talasemia? Con respecto a la hemoglobina total que tienen los pacientes. En el caso de las beta-talasemias, si tienen más de 10 gramos de hemoglobina, se considerará beta-talasemia menor. Si está entre 7 y 10 gramos de hemoglobina, se considerará beta-talasemia intermedia. Y si tiene menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, se considerará beta-talasemia mayor. ¿Ok? Muy bien. Acá igual tenemos punteado basófilo, tenemos codocitos, tenemos leptocitos, y bueno, pues no se ve así claramente ningún poiquilocito, salvo estos que están aquí medio encimados. Es serie roja querendona, entonces
Pero al menos ya vimos el punteado basófilo, los codocitos y los leptocitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí por ejemplo hay un paciente que es beta 0, beta 0. O sea, no producen nada de cadenas globínicas de tipo beta. Entonces, tenemos, claro, los 4 genes que codifican para la producción de cadenas alfa-globínicas y se produce la cantidad normal de cadenas alfa-globínicas. No tenemos genes que produzcan cadenas beta-globínicas, pero tenemos que se producen un poquitito más de las delta. Estamos manejando más o menos un 5%, 7% de hemoglobina A2. De hemoglobina A no produzco nada, ¿por qué? Porque no produzco nada de beta. De A2, entre 5 o 7%, o de entre 2.5 y 7%, ¿por qué? Porque bueno, es lo que se aumenta ligeramente la producción, y eso debido a la lentitud de la producción justamente de cadenas delta, pero lo que hago es aumentar mucho la producción de cadenas gamma globínicas. Ahora, aquí me dice que tengo 95% de hemoglobina fetal. Entonces, pues en realidad lo que al paciente le vamos a detectar en la electroforesis sería la ausencia de la banda de hemoglobina A, y solamente veríamos 2 bandas, que sería la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. En ese momento yo sé que el paciente tiene una beta-talasemia mayor. Ahora, si yo tuviera a lo mejor 10% de hemoglobina A, quiere decir que tengo un gen beta 0, un gen beta más que produce muy poquito. ¿Ok? Y por eso tiene tan poquita hemoglobina A, pero aún así no le alcanza para rebasar a lo mejor los 7 gramos de hemoglobina total. Porque ahora, aquí la situación cuál es, que no es lo mismo 95% de 4 gramos a 95% de 13 gramos de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, justamente eso es lo que puede suceder con los pacientes que tienen beta-talasemia mayor. Ahora, un paciente con beta-talasemia intermedia puede ser aquel que tenga un genoma beta 0, beta. O sea, va a producir más o menos la mitad de cadenas globínicas de tipo beta. Y a lo mejor es suficiente para que rebase los, no sé, los 7 gramos de hemoglobina. A lo mejor tiene 7.5, a lo mejor tiene 8. Puede ser beta 0, beta, o puede ser beta más, beta más. O sea, las combinaciones pueden ser varias con respecto al genoma de lo que son los pacientes con beta-talasemia intermedia. Si quieren, ahorita ponemos algunos. ¿Ok? Entonces, este paciente al menos es beta 0, no produce absolutamente nada de cadenas globínicas de tipo beta, y pues obviamente la cantidad de hemoglobina pues está por debajo de los 7 gramos por decilitro. Ahora, si este paciente fuera beta más, sí, pero con un beta produce el 10% de lo que debe de producir, y con el otro gen beta más produce a lo mejor el 15% de lo que debe de producir, pues obviamente es mínima la cantidad de hemoglobina A2, pero bueno, seguramente ese paciente estará mejor que este que tiene 95% de hemoglobina fetal. Porque ¿cómo va a estar este paciente clínicamente? Cianótico, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a estar hipóxico por la liberación parcial de oxígeno en los tejidos. Entonces, pues obviamente estos pacientes empiezan a tener, clínicamente estos pacientes tienen abombamiento craneal, encías hipertróficas, los huesos largos se vuelven más anchos de lo normal porque se incrementa la eritropoiesis en esos huesos, ¿ok? Entonces, bueno, lo que le llaman igual cráneo en cepillo, que el hueso del cráneo se hace muy amplio, o sea, se hace muy ancho. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que lo que está hiperplásico es la hematopoiesis o la eritropoiesis dentro de ese hueso del cráneo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pues esa es la situación con esos pacientes. Les decía, a lo mejor probablemente la mejor opción para ellos sería el trasplante de médula ósea. Salud. Pero la situación está en que tengo que inmunodeprimirlo para toda la vida. ¿Ok? Y al estar inmunodeprimido, pues le puede atacar cualquier microorganismo. Y eso pues lo puede llevar a la muerte, incluso dependiendo del tipo de microorganismo. ¿Ok? ¿Sí? Claro, al ratito lo vemos. Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. Y de todos modos vamos a volver a ver electroforesis para la siguiente clase. ¿Vale? Entonces les decía, finalmente, por eso es importante entender los tipos de talasemias, los grados de talasemia que llegamos a tener, ya sean alfa o beta, lo que ustedes quieran, delta o gamma talasemias, que realmente, por ejemplo, la gamma sería difícil de identificar, al menos después del primer año de vida. ¿Por qué? Porque yo sé que debo de tener menos del 1% de hemoglobina fetal.
Pero ahora, si este paciente recién nacido y resulta ser que tiene de hemoglobina fetal, no sé, un 50%, entonces seguramente es gamma talasémico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que debería tener pues es más o menos cercano al 70% con respecto a la hemoglobina total. O al igual, pudiera tener 30% y nace con 12 gramos de hemoglobina el paciente, pues ya es anémico para ser recién nacido. ¿Se entiende? Entonces, por eso debemos aprender más o menos a interpretar. Primero, ¿qué me debo de aprender? Las cantidades de cada tipo de hemoglobina, o los porcentajes al menos. ¿Ok? Y ya entendiendo los porcentajes, pues ya puedo traducirlo a la deficiencia probable que tiene ese paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo dejo de producir cadenas alfa globínicas de manera normal, o sea, produzco el 50%. ¿Cuál de todas estas hemoglobinas se va a disminuir? Pues deberían de disminuir todas, o sea, porque yo estoy produciendo las cadenas complementarias en cantidades normales. Entonces, así como vamos a encontrar las alfas, se van a empezar a pegar las cadenas de manera ordenada, o sea, las otras cadenas globínicas. Entonces, lo que yo puedo tener, por ejemplo, y es el caso de los pacientes alfa talasémicos mínimos, que yo lo que tengo es que el paciente, su electroforesis es normal. O sea, no tengo aumento de nada, no tengo alguna que predomine sobre otra, ¿no? Yo tengo una electroforesis con cantidades porcentuales normales. Ahí la disminución es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene a lo mejor, ¿qué les gusta? Unos 12 gramos de hemoglobina, lo que yo tengo es disminución, pero gradual en todas, bueno, en la misma proporción en todos los tipos de hemoglobina. ¿Ok? Claro, hay algunos datos que se notan más. Por ejemplo, en las alfa talasemias menores e intermedias ya se nota un poquito más. Es más, la alfa talasemia mínima y menor pueden tener una electroforesis normal, pero la intermedia ya tiene alteración en la electroforesis. Ya vemos una banda adicional, que la vamos a ver más al ratito. Entonces, dependiendo justamente de cómo se comporte, uno, lo primero que tengo que aprender es interpretar los valores de la citometría, posteriormente interpretar la morfología y asociarla a algo. A partir de ahí, yo le hago reticulocitos a estos pacientes. ¿Cómo creen que estén los reticulocitos en los pacientes talasémicos? Pueden estar normales o elevados, ¿ok? ¿Por qué no pueden estar bajos? No, porque el problema no es de que le falte hierro, por ejemplo. Y digo, si los reticulocitos estarían bajos, no tendría eritrocitosis el paciente, ¿ok? Generalmente estos pacientes tienen reticulocitos entre los límites normales altos y por arriba de los límites normales. Los talasémicos generalmente tienen reticulocitosis. Sí, pueden estar normales o elevados, así es. Los reticulocitos. ¿Cómo estaban los reticulocitos en el paciente con anemia por deficiencia de hierro? Generalmente están bajos, ¿ok? Dependiendo el tiempo que tenga de deficiencia ese paciente. Porque ahora, la disminución puede ser mínima, como veíamos los casos de ayer justamente, que tengo una paciente que tiene 12.3 gramos de hemoglobina, pero tiene 47.600 reticulocitos. Ah, bueno, está ligeramente abajo del límite normal, ¿ok? Entonces aquí los pacientes generalmente tienen reticulocitosis, o sea, la hematopoiesis en estos pacientes está más estimulada de lo normal y por eso, al menos los que tienen grados mayores de talasemia, en el caso de las beta talasemias, tienen hiperplasia ósea, ¿ok? Encías hipertróficas, cráneo en cepillo o abombamiento craneal, los huesos largos empiezan a volver un poquito más anchos de lo normal. Y de hecho muchas veces cuando vemos al paciente decimos, a lo mejor tiene beta-talasemia mayor. Muchas veces por la clínica podemos sospechar este tipo de cosas. Y muchas veces no falla. Dicen por ahí que de repente empezamos a hacer diagnósticos de metro o de micro, ¿no? Nos subimos al metro y empezamos a vivorear a todo el mundo. Ay, ese. ¿No será que ese albino tiene Shediac Higashi? ¿No se dejará picar la médula? ¿No? Sí, yo veo albinos y se me antoja picarles la médula. De ahí, por ejemplo, igual pacientitos que tienen estatura baja, a lo mejor alteraciones óseas, por ejemplo, pues hay varias opciones. Pueden ser desde enfermedades lisosomales, o al igual si vemos que tiene encías hipertróficas, por ejemplo,
y aparte abombamiento craneal, podemos sospechar más o menos de lo que son las talasemias mayores en este caso, ¿no? La beta-talasemia mayor. Entonces, pues sí está interesante. Pero de veras, sí, hay veces que, se los juro, que me dan ganas de ir a hacerle así al paciente en el hombro y, oiga, no me deja tomarle una muestra de sangre. Se los juro que sí. Pues se ven como los dientes muy prominentes, las encías muy prominentes. Y hay gente que las tiene así por genética, pero hay gente que sí se vuelve así. ¿Por qué? Porque, pues de hecho, lo que pasa es que acuérdense que cuando nosotros estábamos en gestación, pues teníamos un montón de sitios hematopoyéticos. Aunque siempre se habla de lo que es, claro, el saco vitelino, aparece el vaso, aparece el hígado, la médula ósea, pero muchos de los huesos que nosotros tenemos están generando hematopoiesis, que ya después se van cancelando algunos sitios. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, los sitios activos, ¿cuáles son? El esternón, las costillas, crestas ilíacas, por ejemplo, que serían los sitios hematopoyéticos principales para nosotros. ¿Ok? Creo que moví esta cosa. Entonces, esos serían los sitios hematopoyéticos normales para nosotros. Pero cuando éramos pequeños, hasta en el cráneo teníamos hematopoiesis. ¿Ok? Radio, cúbito, húmero. Entonces, sí. Muy bien. Aquí es, por ejemplo, otro paciente con beta-talasemia mayor, lo que platicábamos. Puede ser beta 0, beta más. O sea, pero este beta más, pues produce muy poquitito, muy poquitito. Entonces, el beta 0 ya sé que no va a producir absolutamente nada. El beta más, pues produce más de 0, o sea, produce entre 1 y 99%. Si corremos con la suerte que este paciente estuviera produciendo 95% con el beta más, no tendría seguramente beta-talasemia mayor, tendría beta-talasemia intermedia. ¿Ok? Pero bueno, corrió con la mala suerte de que, pues, aunque sea poquito, ¿no? Peor es nada, dicen por ahí. Entonces produce muy poca cantidad de cadenas globínicas de tipo beta y por eso produce muy poca hemoglobina A. Tiene hemoglobina A2 entre un 5%, 7% y lo demás será hemoglobina fetal. ¿Ok? Ahora, estos pacientes se los pueden llevar con transfusiones también. ¿Cuál es el problema de las transfusiones? Sí, que va a haber un momento en que no haya o no exista sangre compatible con el paciente. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues, se ponga a rezar, ¿no? Así que la única opción sería el trasplante de médula ósea y pues obviamente eso es lo que lo llevaría a, pues, a estar bien un tiempo, ¿no? Ese es el problema. Digo, yo creo que sí, hace un tiempo se empezó a hacer mucho, hubo mucho auge con respecto a los trasplantes de médula ósea y toda la cosa, pero yo creo que no dieron los resultados que tenía que dar. Es lógico, porque todos tenemos una genética diferente, todos producimos cosas diferentes, y pues obviamente es difícil encontrar a alguien 100% compatible. Es más, yo me atrevo a decir que no existe, ¿no? A menos que tengan un gemelo que sea exactamente igual a ustedes, ¿no? Pero hasta en los mismos gemelos se encuentran diferencias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no tuvo tanto éxito como se pensaba para muchas patologías. ¿Por qué? Porque la otra parte es que tenemos que inmunodeprimir al paciente, o sea, pues para que no genere ese rechazo, principalmente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí estamos hablando de un trasplante de un tejido que se llama médula ósea, ¿verdad? Aunque los bancos de sangre digan que los concentrados eritrocitarios son tejidos, eso es mentira. Los eritrocitos no se agarran de la mano, los eritrocitos no producen nada para que funcione extracelularmente o para que esté favoreciendo a otra célula. Digo, sí, a lo mejor la distribución de oxígeno, pero esa es su función. ¿Por qué un eritrocito no se sale de la circulación? Bueno, se sale cuando te cortas un vaso sanguíneo, pero no se salen de la circulación. ¿Por qué? Porque no tienen manera de salirse, a diferencia de los leucocitos. Eso sí, eso sí. Entonces les decía, dependiendo las cantidades que nosotros tengamos de producción de genes beta, va a ser cómo vamos a clasificar justamente la talasemia. Aquí este tiene beta 0, beta más, sí, pero es un beta más que produce muy poquito. ¿Ok? Digo, sería padrísimo que todo, estuviera al alcance de todos, poder decir, ah, es que este produce 80% y este produce 10%, beta más, por ejemplo. Ah, bueno, está produciendo más o menos casi la mitad de lo que debería de producir, ¿no? Casi la mitad. ¿Por qué? Porque debemos considerar por separado. O sea, este tiene que producir 100% y este tiene que producir 100%.
Pero si este produce 80% y este produce 10% de lo que le corresponde, en realidad, ¿cuánto estoy produciendo? Lo que correspondería al 90% de uno, ¿ok? O sea, más o menos el 45% del total que debería de producir. ¿Se entiende? Si hay manera de saber de qué tamaño es el gen, si hay manera de saberlo, pero les decía yo ayer, o sea, son estudios muy caros y con fines de investigación está bien padre, la verdad. Y para quien tenga dinero para poderse hacer todo ese tipo de estudios. Pero para uno que es pobretón, por ejemplo, pues yo no podría pagar un estudio de esos. Yo no podría pagar un estudio que me cueste 100,000 pesos. Así supiera que me voy a morir, que eso depende de mi vida, pues no voy a tener que morir, ¿no? O prostituirme, que sería más fácil. Bueno, y eso siendo optimista, ¿no? Eso siendo optimista, ¿no? Porque también, esa es la otra. Muy bien. Ahora, aquí porque estos pacientes generan mayor cantidad de poiquilocitos. ¿Quién me dice por qué? Ya, porque ya vimos que tenemos poiquilocito, 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 otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, que parece, ¿por qué no le ponemos esta célula en misil, por ejemplo, no? Tenemos codocitos, 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 leptocitos, leptocitos, más codocitos, eliptocitos hipocrómicos, esferocitos como el de aquí arriba. No, este es poiquilocito. Sí, conserva zona central de palidez, es poiquilocito. ¿Okay? ¿Por qué tengo más poiquilocitos aquí? ¿Perdón? ¿Por qué? No. ¿Quién da más? ¿Por qué se formaban los poiquilocitos en las talasemias? ¿Por qué les dije? ¿Qué es lo que me sobra? Pues un montón de cadenas alfa. ¿Vale? O sea, aquí yo tengo un exceso de cadenas libres. O sea, bueno, exceso entre comillas, ¿no? Porque son la cantidad normal, pero lo que me falta son cadenas beta. Porque fíjense que hay algo curioso. Ah, hasta hace algún tiempo, y estamos hablando de que a lo mejor de un año para acá, bueno, de un año hacia atrás, lo que se decía es que no había mayor producción de cadenas alfa-globínicas en pacientes talasémicos. Pero ¿qué creen? Que se han encontrado pacientes que en lugar de tener 4 genes nada más para cadenas alfa, tienen 5. O sea, tienen una sobreexpresión de genes alfa o para producción de cadenas globínicas alfa. Entonces, ¿qué pasa si cada uno de los genes, aquí estamos hablando de 4, pero yo le agrego uno acá, ¿qué pasaría si esos 5 genes producen las cantidades normales que deben de producir de cadenas alfa globínicas? Ahí sí estoy produciendo mayor cantidad de cadenas alfa globínicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, yo puedo tener cantidades normales de beta, cantidades normales de delta, cantidades normales de gamma. Voy a formar hemoglobina A, ¿sí? Voy a formar hemoglobina A2 y fetal también. Y a lo mejor este paciente va a tener, ¿qué les gusta? Unos 13, 14 gramos de hemoglobina, porque en realidad, pues sería un paciente normal, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo catalogarlo como talasémico por la simple y sencilla razón de que produce lo normal de beta, lo normal de delta, lo normal de gamma, pero lo que sí produce es más cadenas alfa de lo normal. Entonces, pues obviamente vamos a tener cadenas alfa libres y entonces esos pacientes se comportan como si fueran talasémicos, o sea, morfológicamente. O sea, puede llegar a tener mayor cantidad de poiquilocitos de lo normal. ¿Pero por qué? Pues porque ahí sí estoy produciendo mayor cantidad de cadenas alfa globínicas. ¿Ok? Pero estrictamente en las beta talasemias no se producen mayor cantidad de cadenas alfa globínicas. O sea, son casos excepcionales. ¿Ok? Pero eso no vuelve al paciente talasémico. Morfológicamente parece talasemia, pero en realidad el paciente no es talasémico porque no le falta ninguna cadena globínica. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, porque ya me lo va a haber examen dentro de la siguiente clase, la que viene,
Déjenme pensarlo. No, tenemos que ver toda la serie roja. No, yo creo que hasta la tercera clase. Cuarta. ¿Quinta? Perdón, luego ando así todo bien. Pudiera ser al final. Muy bien. Si yo les llego a preguntar, en las beta-talasemias, ¿aumenta la producción de cadenas globínicas alfa? ¿Qué responderían? Que no. O sea, lo que tengo es menor producción de beta. Y por eso quedan alfa libres. Pero no es porque se produzcan más. ¿Ok? Pero si llego a tener, en lugar de 4 genes para producir cadenas alfa globínicas, 5 o hasta 6, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a producir muchas cadenas globínicas alfa, o sea, voy a producir en exceso cadenas alfa, las cantidades de beta, gamma y delta van a ser normales, entonces ese exceso que estoy produciendo de alfa me va a llevar a qué? A que formen ese componente hemolítico en las células y forme un montón de poiquilocitos. O sea que morfológicamente va a parecer que el paciente tiene talasemia. ¿Ok? Pero morfológicamente nada más. Porque de repente, efectivamente, hay muchos casos que le buscamos y lo que vemos son poiquilocitos y a saber por qué. Ahora sí, si ustedes saben que el paciente tiene Epstein-Barr, bueno, a lo mejor tiene hiperactivación de macrófagos y por eso tiene muchos poiquilocitos y esferocitos y todo eso. Pero pues necesitamos investigarlo también. Entonces, sí puede darse la situación en que morfológicamente parezcan talasemias, pero por sobreexpresión de genes alfa comúnmente. ¿Se entiende? Y de hecho sí ha habido casos en el mundo, ya confirmados por estudios moleculares. Muy bien, entonces, a ver, ¿ustedes qué célula creen que sea esta, por ejemplo? Porque ahí quedó como que de ladito la célula. ¿Qué célula se les antoja que sea? ¿Perdón? Como bandejita. No. Imagínense si la voltearan, ¿cómo sería? Eso es un codocito, justamente. Si yo volteo esta célula, yo voy a ver más o menos esto. Esta es la parte del centro y esta es la parte de la periferia de la célula. De eso parece sombrerito, ¿no? Esa célula. Por eso les decía que pudiera ser un poquito más viable decirle sombrero de charro, aunque los sombreros de charro pues son más amplios, ¿no? Un poquito más amplios. Pero sí, o sea, si yo volteara esta célula, sería un codocito. Lo que pasa es que tenemos que aprender a interpretar las cosas de manera tridimensional y de diferentes perspectivas. Eso es padrísimo. Eso es padrísimo. Yo no lo hago, pero es padrísimo. ¿Es cierto? Sí, así es. Entonces, bueno, a partir de que nosotros aprendamos a interpretar las morfologías, y de hecho estas células sí, es un codocito finalmente. Las dianas no tienen chipotes, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces vemos predominio de poiquilocitos, claro, también hay leptocitos, hay codocitos, hay mayor cantidad de poiquilocitos también, basofilia difusa, aquí al menos no vemos reticulocitos de estrés. Entonces les decía, todas estas células, pues para asignarles nombre, pues como que está un poquito más complicado. La nomenclatura sería bárbara para la serie roja, ¿no? Como les decía, células en pez o células en misil, por ejemplo, también. Vamos a tener, algunos dicen que estos son dacriocitos. Bueno, generalmente el dacriocito es una célula que tiene una agudez un poquito mayor en el extremo, pero ¿por qué sé que es poiquilocito? Porque está muy alargada esta parte, entonces por eso sé que es un poiquilocito. ¿Vale? Ya después veremos dacriocitos directamente. Muy bien. Entonces, con respecto a lo que era la parte de los genes talasémicos beta, platicábamos que vamos a tener que si el paciente tiene beta más beta, puede generar una beta talasemia menor, dependiendo cuánto produzca ese gen beta más. ¿Ok? O sea, si ese gen beta más produce más del 50% de lo que le corresponde,
entonces seguramente va a ser una beta-talasemia menor. Esas podrían ser combinaciones también. ¿Quieren que se las ponga en el pizarrón mejor? ¿Sí? Aunque escriba feo, no importa. Más o menos para que se dé una idea de cómo se puede representar todo eso. Esto sería para beta-talasemia menor las combinaciones que podemos llegar a tener. O sea, este beta más que debe de producir, ¿dónde se los pongo? Yo creo que no se ve hasta allá atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Ajá, más del 50%, ¿ok? Obviamente el de acá produce 100%. Puedo tener beta más, pero a lo mejor este beta más produce más del 70% y este por arriba del 70%. ¿Ok? O sea, este más del 70 y este más del 70. Aquí, por ejemplo, puedo tener un gen beta más que produzca más del 50% y otro que produzca más del 90%. Entonces, justamente de eso va a depender el comportamiento que puedan tener estas beta-talasemias y la cantidad total de hemoglobina que puede llegar a producir. Sí, sí se alcanza a ver hasta allá atrás, se me tiene con pendiente. Voy a preguntar a Javier si se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok, entonces son algunas combinaciones que podemos tener para pacientes que tienen beta-talasemias. Ahora, pues obviamente, ¿cómo voy a saber que estos genes beta más producen más de esas cantidades? Pues porque obviamente la hemoglobina total va a estar por arriba de 10 gramos. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pusiera un beta más, a lo mejor este paciente, la cantidad de hemoglobina está por arriba de 11 gramos por decilitro. ¿Ok? A lo mejor este pudiera estar cercano a 10 gramos por decilitro. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo tuviera un gen beta más que produce 90% y otro que produce 90% también? Ah, bueno, seguramente la hemoglobina va a estar entre 11 y 12 gramos casi. ¿Ok? Entonces, es para que más o menos se dé una idea de la capacidad de producción que deben de tener estas células. ¿Ok? Vale, vamos a ver lo que es la beta-talasemia intermedia. Las posibles combinaciones que pudiera llegar a ver. Beta-talasemia intermedia, en el cual puedo tener un gen beta más que produce menos del 50%. ¿Ok? Y puedo tener un beta más, perdón, un beta normal. Puedo tener un beta más que produce, sí, puedo tener uno que produzca menos del 50% y otro que produzca menos del 80%. Y puedo tener aquellos que producen menos del 60, menos del 60.
Y al igual puedo tener un beta más que produce menos del 20% y un beta completamente normal. ¿Vale? Al igual puedo tener un beta normal y a lo mejor un beta cero, pero ya estaríamos prácticamente en los límites cercanos de los 7 gramos por decilitro. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Beta, beta cero. Entonces, bueno, son posibilidades que podemos llegar a tener con respecto a la producción. Esto más que nada es para que se entienda el por qué el paciente tiene esas cantidades de hemoglobina. Y que dependiendo de la genética del paciente va a ser si tiene beta más mediterráneo, beta más africano o el tipo de genes beta más que logré, que heredó y a partir de ahí es lo que va a producir, porque hay algunos genes que producen mínima cantidad. O sea, yo puedo tener un gen beta más que produce, no sé, a lo mejor el 5% de lo que debería de producir. Ese es el problema. ¿Vale? Vale. Ajá. Lo que pasa es que a lo que se ha dicho es que estos genes tienen la capacidad de producir un poco más de lo normal. Entonces, si produce a lo mejor en lugar de 100, un 110%, que es hasta cierto punto estimado, ¿no? Y de hecho puede ser poco probable porque finalmente el gen se copia y lo que se produce pues es lo que necesita. Entonces, si hay la posibilidad de que se produzca un poquito más, a lo mejor este compensa un poquito o en mínima cantidad lo que no produce este. Entonces, a lo mejor lo lleva a rebasar los 7 gramos de hemoglobina al paciente. Entonces, por eso es que entraría como beta-talasemia intermedia. Ahora, en el caso de las beta-talasemias mayores, vamos a tener otras posibilidades. Claro, el primero voy a tener un paciente que pueda ser beta 0 o beta 0. ¿Ok? Puedo tener un paciente que sea beta más, beta 0. Pero a lo mejor ese beta más produce menos del 30%. Sí. ¿Vale? Puedo tener igual 2 beta más que producen menos del 20%. Prácticamente, esas serían las combinaciones más probables. Ahora, por ejemplo, el beta 0, el paciente pudiera llegar a tener, no sé qué les gusta, unos 4 o 5 gramos de hemoglobina. Este pudiera tener a lo mejor unos 6 gramos de hemoglobina y a lo mejor este alcanzaría más o menos los 6.5 gramos de hemoglobina o los 7, que sería el límite para poderlo clasificar. A partir de ahí, ya como paciente que tenga o 6.9, que ya sería beta-talasemia mayor. Claro, lo primero que tengo que demostrar que es el aumento de hemoglobina A2. ¿Ok? ¿Vale? Y ya con la cantidad de hemoglobina total, yo ya lo clasifico como menor, intermedia o mayor. ¿Queda claro? Entonces, bueno, son posibilidades. Ahora, pues para saber más o menos qué tanto produce de cadenas globínicas de tipo beta con cada uno de los genes, pues obviamente tendrían que estudiar los genes como tal, para saber cuál es el tamaño del gen y a partir de ahí, pues saber más o menos qué tanto se está produciendo de cadenas globínicas de tipo beta. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, ¿cuál? Pues al igual puede tener como unos 4 gramos de hemoglobina el paciente. Y eso haciéndole el paro la hemoglobina fetal, pero el paciente va a estar hipóxico. Y con mayor razón, el paciente va a tener los huesos hipertróficos. ¿Eh?
¿Cuál quedamos que era? Generalmente. La opción es el trasplante de médula ósea. O llévatelo con transfusiones, pero ya sabes cuáles son las consecuencias, ¿no? Que va a llegar un momento en que es incompatible con todo y es como el paciente que tiene deficiencia de factor 8. Cuando empieza a producir, por ejemplo, anticuerpos contra el factor 8, lo que pasa es que no es lo mismo que tú produzcas poco a que no produzcas nada de algo. Si este paciente, por ejemplo, no produce absolutamente nada de factor 8 de coagulación y tú le empiezas a administrar factor 8, se convierte en un factor antigénico. O sea, tú le estás metiendo un antígeno porque su cuerpo no lo conoce. Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas a producir anticuerpos inhibidores y pues deja de responder al tratamiento del paciente y pues hasta ahí llegó su buena suerte, prácticamente. ¿Ok? Pero si tú produces pocas cantidades de factor 8 de coagulación y te empiezan a administrar mayor cantidad de factor 8, bueno, no hay problema porque finalmente ya lo conoce tu cuerpo, ¿no? Esa sería la diferencia. Pero aquí este paciente, el problema que tiene es que no produce nada de cadenas globínicas con respecto a las beta. Eso lo va a llevar a que su hemoglobina sea más o menos de 4 gramos por decilitro. Incluso hay algunos que llegan con 3 gramos de hemoglobina. Y pues bueno, el problema ahí sería que lo puedes transfundir, sí, pero la presencia de anticuerpos va a llevarlo a que sea incompatible con todo el día de mañana. ¿Vale? Una opción es el trasplante de médula ósea, pero pues ya sabemos que el paciente tiene que vivir inmunodeprimido y que lo puede matar una infección. Entonces una cosa por otra, lamentablemente. O sea, aquí no hay terapias de reemplazo. Por ejemplo, digo, ojalá y fuera deficiencia de hierro, ¿no? En donde tú sabes que al paciente le corriges el origen de la causa, o mejor la causa de la deficiencia de hierro, tú le administras el tratamiento de reemplazo y a partir de ahí, bueno, tú sabes que va a responder. Pero aquí no. Aquí no hay manera de inyectar cadenas globínicas y que sean absorbidas por los eritroblastos, porque las tienen que producir ellos. Entonces ya es una patología más compleja. Es como el caso del paciente que tiene anemia sideroblástica, lo único que puedes hacer por él es administrarle quelantes de hierro. Y a lo mejor transfundirlo. O a lo mejor un trasplante de médula ósea también. Dependiendo igual el grado de hemólisis que esté generando comúnmente ese paciente. O sea, hay muchas cosas que hay que considerar antes de tomar una decisión. Hay pacientes que puede servir el trasplante, hay otros que las esperanzas no son muchas, hay otros que les pueden servir las transfusiones, hay algunos que les pueden servir los plasmas con plaquetas, pero hay otros que no. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes un paciente que tiene anticuerpos antiplaquetarios y le metes plaquetas? Los va a destruir. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bajar la producción de anticuerpos o la presencia de anticuerpos y a partir de ahí él solito va a tener la posibilidad de compensar esas plaquetas. ¿Por qué? Porque al menos ya no hay anticuerpos pegados, ¿no? O ya no hay tanto anticuerpo pegado y en lugar de tener 10.000 plaquetas siempre, a lo mejor ya va a tener unas 80.000, unas 90.000, entonces bueno, ya es una cifra más decente, ¿no? Entonces por eso depende de las decisiones que se tomen. Y generalmente estos pacientes pues se los van llevando a base de transfusiones, pero sí debemos considerar la posibilidad de que a lo mejor pues va a llegar un momento en que se vuelve incompatible con cualquier sangre. ¿Ok? Entonces sí está complicado el caso de los pacientes talasémicos. Si tú tienes un paciente con beta-talasemia menor o intermedia, pues al igual, con 8 gramos de hemoglobina se la puede llevar más o menos, ¿no? O a lo mejor, si tú lo transfundes, no va a ser tan frecuente la transfusión. Pero un paciente con beta-talasemia mayor, tiene que ser no solamente un paquete a lo mejor que tengas que meterle, le tienes que meter a lo mejor 5 paquetes de un jalón. Y dentro de mes y medio le tienes que volver a poner, le tienes que volver a poner, le tienes que volver a poner. Entonces ahí aumenta la posibilidad de la formación de anticuerpos. ¿Ya, claro? Entonces justamente por eso debemos de considerar muchas cosas antes de tratar a un paciente. Por eso tienen que estudiarse a fondo todos estos pacientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos algunas posibilidades con respecto a lo que son las beta-talasemias. Ahora, ¿por qué se puede generar esto? Bueno, se genera principalmente, puede haber un gen que no está normal, que quiere decir que a lo mejor empieza a tener, nosotros sabemos que todos los genes tienen codones de terminación, por ejemplo. Entonces, cuando se identifica ese codón de terminación, se termina de copiar en esa zona y lo que sale de RNA pues es lo que se traduce en los ribosomas y se forma una proteína. Pero ¿qué pasaría
Si vamos a suponer que el gen mide, pongo un ejemplo, 20 centímetros, ¿ok? ¿Por qué? Hasta el centímetro número 20, o sea, en la parte terminal del gen es donde encontramos el codón de terminación. Pero ¿qué pasaría si ese codón de terminación, en lugar de aparecer hasta el centímetro 20, apareciera en el centímetro 10? ¿Hasta dónde voy a copiar? Hasta el 10. Y entonces lo que estoy copiando es la mitad del gen, sale el remensajero y lo que se traduce es la mitad de información prácticamente para producir esto. Entonces, a eso, bueno, una causa serían los codones de terminación prematuros. ¿Ok? O en su defecto, pudiera tener yo una combinación en ese gen en la cual a lo mejor no tiene sentido todo lo que se está formando ahí. ¿Qué sucede? Pues es una proteína que se va a degradar por la simple y sencilla razón de que no va a ser una proteína funcional. Entonces hay varias posibilidades que pueden generar beta-talasemias. Ahora, en el caso de las alfa-talasemias, generalmente es por la pérdida completa de los genes. Puede ser que a lo mejor la mamá no lo tiene o el papá no lo tiene. Vamos a suponer que la mamá tiene alfa-talasemia mínima, que quiere decir que de 4 genes alfa tiene 3 funcionales, uno no lo tiene. Y vamos a suponer que el papá también tiene 3 funcionales de 4. Si, por ejemplo, la mamá hereda los 2 buenos y el papá solamente uno bueno, ¿cuál va a ser la combinación del hijo? 3 buenos y uno malo. ¿Ok? O sea, va a tener 3 de 4. Va a tener exactamente el mismo cuadro que los papás. Una alfa-talasemia mínima. El paciente va a tener 13 gramos de hemoglobina. ¿Va a morir? Pues no, no va a morir. Es más, seguramente en toda su vida no se va a enterar que tiene alfa-talasemia mínima. Seguramente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven hemoglobina normal, aunque vean microcitosis y hipocromia, no ven las laminillas tampoco. Entonces, ese es el problema. Por eso no se identifican. ¿Quién? ¿Tú? Bueno, habrá que ver. A lo mejor es hematológicamente interesante. Vamos a ver. Podemos ver esa parte. Nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Digo, ya platicamos de las combinaciones de los papás. O sea, tienen 3 de 4 funcionales los dos. Tienen el primer hijo y ese hijo tiene 3 funcionales de 4. ¿Vale? ¿Qué pasaría si la mamá le hereda uno bueno y uno malo? O bueno, le hereda uno de 2 y el papá le hereda uno de 2. ¿Cuál va a ser la combinación en el hijo? 2 de 4. ¿Y eso cómo se llama? Alfa-talasemia menor. Y el paciente va a tener 11 gramos de hemoglobina, seguramente. ¿Se va a morir? No, no se va a morir. Entonces, pero bueno, ya aumentó el grado de talasemia en ese paciente. ¿Ok? Pero también pueden correr con la suerte de que la mamá le herede los 2 buenos y el papá los 2 buenos. El paciente tiene 4 funcionales. ¿Ese paciente tiene talasemia? No, los papás eran talasémicos mínimos y él se vuelve un paciente normal. ¿Por qué? Porque heredó los 2 buenos de cada uno. Entonces, así es como más o menos se va interpretando la genética de todo esto. O sea que es un juego de azar. Y nosotros lo sabemos, que son juegos de azar, que es un juego de azar la genética que nos toque, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que empieza el intercambio genético, que no es lo mismo que recombinación genética, esa es otra cosa. Cuando empieza el intercambio genético, al momento de la fecundación, pues obviamente nosotros adquirimos características únicas. ¿Ok? Sí, claro, que provienen de la mamá, provienen del papá, pero a final de cuentas nosotros ya somos otro rollo, completamente diferente. Si heredamos lo bueno, ya lo hicimos, si heredamos lo malo, pues ya no lo hicimos tanto, depende que sea lo que heredemos, ¿no? Entonces todo eso tiene mucho que ver justamente con el comportamiento de muchas patologías. De hecho, en hematología tenemos una gran cantidad de patologías hereditarias, desde problemas de anemias, desde problemas de adhesión de los neutrófilos, por ejemplo. O sea, sí tenemos varios problemas en hematología que probablemente no tengan mucha posibilidad de corregirse. Como les decía, en las talasemias, ya sean alfa o beta, no hay terapias de reemplazo. O sea, son paliativos, a final de cuentas. Si yo tengo un paciente que tiene un tipo de anemia en el cual sus ribosomas no funcionan, ¿cuál va a ser el problema? Porque la serie roja está para llorar. ¿Ok? Posibilidades para ese paciente, pues un trasplante de médula ósea.
A lo mejor yo tengo un paciente que tiene una gran cantidad de fragilidad cromosómica, a lo mejor tiene una anemia de Fanconi. La posibilidad es el trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque ahí genera pancitopenia, o sea, todas las líneas se ven afectadas. Son pacientes que los huesos mismos son más cortos de lo normal. ¿Por qué? Porque a nivel óseo también se genera ese problema. Hay apoptosis, entonces por eso tenemos varias situaciones. Hay algunas cosas para las cuales hay terapia, hay algunas otras que pues no. La única terapia sería los santos óleos, ¿no? Ese sería el problema. Pero para todo esto pues tenemos que ir conociendo este tipo de patologías. Les decía, las talasemias son hereditarias, sí. Ahora, ¿en qué casos una deficiencia de hierro pudiera ser hereditaria? Bueno, cuando de manera hereditaria tengo a transferrinemia, o sea, no produzco transferrina. ¿Vale? Sí, claro. Justamente aquí es donde aplica el consejo genético, justamente. Y es lo que les decía ayer, digo, parece broma, pero pues sería la única opción. Una, no tengan hijos, o en su defecto, claro, a lo mejor si tú vas ya con gente especializada en lo que es la modificación de genes y escoger este sí, este no, este sí, este no, pues ya lo hiciste, ¿no? Pues digo, ya hay gente que hace todo este tipo de cosas, pero debe ser carísimo. La verdad no tengo ni idea en cuánto salga algo así, ¿no? Oye, en lugar de quítale ese, ponle mejor el bueno, ¿no? Ojalá. Esa sería una opción, pero pues no está al alcance de cualquier bolsillo. Entonces, la opción sería que evitaran tener hijos, por ejemplo, pero yo creo que cualquier pareja que se ama quiere tener hijos, ¿no? Bueno, no todas, ¿eh? No todas. Pero la otra opción sería que tengan hijos con otras personas. Porque hasta eso, muchas veces, aunque ustedes amen a la pareja y por mucho que ustedes quieran, eh, hay embarazos que no se logran y los dos pacientes son perfectamente normales, ¿eh? Perfectamente normales. Y ahí es donde aplica la parte inmunológica también, la compatibilidad. Hay pacientes que esa pareja no se embaraza, de hecho los puede llevar a separarse y todo, y de repente tienen otra pareja y tienen hijos. Si hay situaciones así, ¿no? Vaya, pues es que el ser humano es tan especial de repente. Me refiero a la parte genética, a la parte inmunológica, todo eso, ¿no? Y sí, efectivamente hay muchas situaciones así. Claro, no van a querer andar cambiando de pareja cada rato, ¿no? Sí, andar repartiendo genes. Dice Vicente, ¿no? Que se cambian de nombre, se ponen Diógenes, ¿no? Y después se vuelven Piógenes. Muy bien, preguntas hasta aquí, ¿no? Bueno, descansen tantito y ahorita les digo.